donde quiera que vamos, hemos tratado de predicar algo sobre el hijo pródigo, la reconciliación, cómo estamos sin Cristo, cómo cuando llegamos al Señor, o los descarriados, cómo se vuelven cuando se van del Señor. Y cada quien tiene su manera, su estilo, la revelación que Dios le da a cada uno, siempre y cuando no se cambie el corazón del mensaje, no se cambie la doctrina, la intención que Dios tiene al hablarnos esto. Entonces, yo he hecho lo mejor, lo que creo que Dios me ha revelado a mí al leer el pasaje bíblico, y me doy cuenta que cada que leo aparece un nuevo detalle. Anoche dije algunos detallitos que antes, cuando predicaba sobre el hijo pródigo, no los había tocado. Pero anoche hablé algunos detallitos allí, hoy no puedo repetirlos. Hablamos sobre la reconciliación y hablamos de salir de la rebeldía. Sobre los hijos rebeldes, los cristianos rebeldes, una humanidad rebelde, una sociedad rebelde que necesita reaccionar. Pero este hijo pródigo reaccionó, volvió en sí porque se acordó de las enseñanzas de su padre. De lo que Dios cuando el niño le había enseñado, y es importantísimo que sembremos en los pequeñitos una palabra firme, sólida, y que no titubeemos. Cuando los padres de familia no se congregan, le están diciendo a sus hijos que congregarse no es importante. Cuando ellos no se congregan, el hijo está viendo que papá y mamá no se congregan. Si no se congregan, es porque no es importante. Porque si fuera importante, mi papá y mi mamá asistirían a una iglesia. Cuando los padres se congregan en cualquier iglesia, la que sea, sin importar incluso la herejía o la apostasía o la irreverencia que haya allí dentro, si no les interesa, el hijo verá que eso no importa. Que pueden congregarse, así sea en una cueva de escorpiones, con tal de que afuera tenga un aviso que diga Cristo. Lo que importa es el aviso, no lo que hay adentro. Entonces el hijo piensa lo mismo. Lo que importa es el aviso. Si afuera dice Cristo, no importa que sea una cueva de serpientes, el hijo se va a congregar ahí. Puede ser una discoteca, pero que afuera diga Cristo. Como evangelista, nos invitan en distintas iglesias, y una vez llegué a una que tenía Cristoteca. Claro, se molestaron los jóvenes, evidentemente hasta el día de hoy no me han vuelto a llamar, porque hay que decirles, es una blasfemia, no tomarás el nombre del Señor en vano, es un mandamiento. Tú no debes pronunciar el nombre de Cristo, no lo debes pronunciar, a menos que sea para algo útil. Pero por pronunciarlo, por hablar. Entonces, ¿cómo le ponen a un club extraño Cristoteca? Eso es una blasfemia. ¿Me doy a entender? No creo que tenga que explicarlo mejor. Cristoteca, blasfemia contra el Señor. Pero el argumento que utilizaron es este, y escuche que mucho evangélico está usando ese argumento. Dicen, es mejor que nuestros hijos bailen, salten, chiflen y estén en la Cristoteca y no en la discoteca. Ese es el argumento. Suena bonito. Una madre alcahueta esta mañana, si está por ahí la madre alcahueta, dice, ¿eso es verdad, pastor? Es mejor que se vayan para el infierno dentro de una iglesia y no afuera. Bueno, total, el infierno es lo mismo. Allá hace calor, hermano. Entonces el argumento no tiene validez. No, nosotros invitamos a la gente a que venga a una iglesia a escuchar la palabra para ser salvos, no para perderse. No para perderse. Total que debemos llamar a todos a la reflexión. Todo lo que se haga debe glorificar el nombre del Señor. Todo. Y aquí hoy queremos darle la gloria a aquel que rescató a este miserable pecador caído. A este pobre hombre que ya estaba en andrajos, que de pronto reaccionó y se acordó de la enseñanza de su padre. Sembremos en nuestros hijos esos principios bíblicos imborrables. Palabras como estas: hijo, reverencia delante del Señor. Hijo, cante solo lo que agrada a Dios. Escuchen, iglesia, escuchen esto, que a algunos puede ser que no les guste, pero debe escuchar con atención y luego otro día me critica. No cante toda la música evangélica. Póngale comillas. No cante toda la música evangélica, toda no. Porque hay mucho de eso que suena evangélico que no es cristiano. Por favor, ¿por qué no lo entiende?
Por ahí escuché una canción que dice que los gusanos que me comen el alma y que los cuchillos que no sé, se me entierran en el alma, y lo cantan como especial. Voy a cantar una especial para el Señor. Y la muchacha, pero eso parecía que estaba inspirada por el Espíritu. Y los cuchillos que se me entierran en el alma. Uy, Dios mío. Y usted examina la letra y que los gusanos que se la están carcomiendo. Y es para el Señor. ¿Y por qué la cantas? Porque la compuso la hija de un pastor. Entonces yo vi la muchacha en la entrevista que le hicieron. Y el periodista le pregunta, ¿tú eres evangélica? Y ella abiertamente dice, no, lo fui un tiempo cuando era niña. Mi papá es pastor, pero yo no, nunca he sido. Ella abiertamente dice, nunca he sido cristiana, nunca he sido evangélica. Pero tú compones, sí, es canciones espirituales y todo, pero la gente evangélica te la compra. Es que hay un público que compra esa música. ¿Sabe quién es? El público evangélico. Entonces creo que hay muchos hijos pródigos dentro de las iglesias que deben volver al camino del Señor. Por eso también predicamos el evangelio también a los evangélicos. A los que se fueron, a los que cayeron, a los que no se han convertido, a los que están dentro de la iglesia, que puede ser que no hayan llegado a Cristo. La palabra de Dios es para todos. Este pasaje nos dice así en el nombre del Señor Jesús. También dijo el Señor Jesús, dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos, que era más violento que el mayor, como explicábamos anoche, dijo a su padre, Padre, dame los bienes, la parte que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia lejana, apartada, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso era lo que él quería. Y cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Recuerden que anoche hablamos de que Dios comenzó a acorralarlo para hacerlo regresar. Y fue y se arrimó como un esclavo a uno de los ciudadanos extranjeros de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, como un esclavo revolcándose en lo inmundo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Se acordó de su padre, de la enseñanza, de los principios, de los valores cristianos, de la buena crianza de su papá, de lo bondadoso que era su papá. Se acordó de su papá y dijo, y yo aquí me muero de hambre, allá hay abundancia de pan, me voy a levantar de entre los muertos y me iré a la casa de mi padre y le voy a decir lo siguiente. Y él preparó todo un discurso. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el discurso, pero no solo lo pensó, hubo una resolución, se levantó y se fue. El camino del Señor también es de decisiones, no solo de pensar, yo quisiera ser buen cristiano, quisiera ser buen pastor, quisiera ser buen marido, quisiera ser buen predicador, quisiera ser un buen hijo. El camino del Señor no es de buenos deseos. Eso es solo una partecita. El camino del Señor es de decisiones. Se levantó y se fue a buscar a su Padre. Y desde aquí comienza el pasaje que quiero que tratemos hoy. Él se levantó y fue a su Padre, pero cuando aún estaba lejos, su Padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A partir de ahí vamos a comenzar a tratar el mensaje de hoy. Entonces ayer hablamos de la rebeldía del hombre, de la rebeldía de los hijos, de la rebeldía de la sociedad, de la rebeldía de los descarriados. Hoy vamos a hablar del amor del Padre, para ver si alguno regresa a casa. El amor del Padre. Él tomó una resolución, y como este Padre representa en esta ilustración, en esta parábola, en esta forma metafórica que nos habla aquí, representa a Dios. Dios sabe cuando un hijo está arrepentido. Hay padres de familia que hemos recibido a nuestros hijos cuando han regresado, pero no arrepentidos. Los hemos recibido. Y ellos se han venido con todos sus pecados y sus mañas, y todas las mañas que atraparon en la calle, y han venido a vivir nuevamente en la casa de papá y mamá con las mismas mañas y otras más. Pero aquí no está hablando de eso.
¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque atiendo muchos hogares y familias, los cuales me cuentan que sus hijos han vuelto a casa y me han dicho, yo lo recibí como el hijo pródigo, pastor. Y entonces cuando entro en la consejería, resulta que no es como el hijo pródigo. Él ha regresado, pero con todas las mañas. Además, se trajo a los cerdos a vivir en la casa y los acuestan en la cama de mamá y papá. No tiene nada que ver eso con el hijo pródigo, ni tampoco se parece. Porque aquí estamos hablando de Dios cuando recibe a un hijo arrepentido. Y la palabra arrepentimiento es un cambio. La palabra arrepentimiento es una metamorfosis, una transformación de mente, de espíritu, de pensamientos y de acciones. Dios sabe cuando un hijo se ha arrepentido. Dios está en busca de sus hijos pródigos caídos, de los que son suyos. Él los va a buscar. Vino una gran hambre y comenzó a faltarle porque Dios lo acorraló, le cercó todos los rincones, lo hizo aguantar hambre, quedó como un pordiosero, vuelto nada, vuelto una miseria. Ya había desperdiciado todo porque Dios, cuando Dios se encarga, cuando Dios se propone a rescatarnos, amado hermano, nos va a acorralar. Él nos va a cerrar todos los senderos porque llegó la hora. Se lo estoy advirtiendo. Cuando llega la hora, Dios te acorrala. Y no puedes echarle la culpa al diablo. El diablo fue el que te puso en esa condición. Pero Dios ahora te quiere rescatar. Y Él va a cerrar puertas. Y va a cortar todas las vías. Hasta que comprendas que es la voz de Dios. Vuelve a casa, hijo. Has botado todo, has desperdiciado todo. No sé por qué hay gente que dice, me aparté del Señor, pastor, pero no estoy descarriado, solo un poquito apartado. Como que son más buenos o más astutos que el diablo. Yo voy a saber balancearme, voy a llevar la cosa sabiamente porque yo sé que el diablo me puede trampear. Amado, no hay psicólogo y psiquiatra más astuto que el diablo. El diablo sabe todo lo que la mente del hombre quiere. El mismo hombre no sabe lo que quiere. Pero el diablo le va a decir, esto es lo que usted quiere. Pero cuando Dios se propone rescatarnos, va a comenzar a incomodarnos todos los nidos que hagamos. Hasta que nos acordemos que nos sembraron la palabra del Señor. Que alguien nos ha predicado, que alguien nos ha llamado, que alguien nos ha invitado. O que hemos abandonado lo que ya teníamos. Hemos encontrado pastores descarriados en una condición tremenda, borrachos. Uno no lo puede creer. Y no es que estén disfrutando. Un verdadero pastor no disfruta en esa condición. Un falso pastor sí, lo disfruta. Un verdadero pastor no, ni siquiera es feliz. Le han dicho, no me siento feliz, me siento en miseria, me siento pobre, me siento esclavo, pero no sé cómo volver, perdí el camino. El asunto es, y voy a decir esto con respeto, porque salen en algunos medios para mis amigos y ellos van a escuchar. Y se trata de la historia de algunos de ellos. Pero si encontramos a uno bebiendo en la miseria, en muchos delitos y pecados, perdido, después de que evangelizaba por todas partes y hablaba por todas partes, amigos, de invitarnos a predicar, y en esa condición. Pero uno de ellos que no entendía, estaba parado en una esquina en Colombia. Ese ministro de Dios muy descarriado. Él no era feliz, pero no sabía cómo volver. Y el Señor le indicó el camino. Un carro endemoniado, un chofer poseído por el diablo, se salió de la vía y lo levantó. Y le partió las piernas. Y lo visitamos en una clínica de Colombia. Y allí, abandonado prácticamente por todos, lo encontramos solitario, con tornillos en sus piernas, especialmente en la pierna perdida, sin esperanza. La iban a amputar con un microbio, una bacteria, y oramos al Señor y volvió al camino del Señor y actualmente está evangelizando en Colombia, reconciliado, cojo para siempre, con hierros en sus piernas, y reconoce que si aquel carro no lo levanta, y si no queda solo en una clínica abandonado, cuando ya estaba sin esperanza, y levantó los ojos al cielo y se acordó
que él era un ministro de Dios y volvió al camino del Señor.